primero tenemos que decir que la minería siempre estuvo presente. En la década del 40, que estarían en plena producción todos ellos, estaríamos produciendo $4.500 millones al año. Un montón de gente va a empezar a ganar buenos sueldos, y eso lo vemos nosotros desde la exploración, que lo primero que hacen es se compran un celular caro, después se cambian el auto, y después se compran su casa. Bienvenido, Guillermo Pensado, a una nueva edición del podcast de Área 3, esta vez enfocados en energía. Él es presidente de la Cámara de Empresarias Mineras de Mendoza y mejor que se presente él. Bienvenido, Guillermo. Hola, bienvenidos. Bueno, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Como dijiste, soy presidente de la Cámara Mendocina de Empresas Mineras. Soy geólogo desde hace ya 30 y poco años. Me he dedicado toda la vida a la exploración minera en varios metales o commodities, tanto en Argentina como en Latinoamérica y en Estados Unidos y Canadá. Y hoy día, bueno, tratando de ayudar desde diferentes lugares a desarrollar una industria minera sostenible e integrada en Mendoza. Bien, me acompaña hoy Alejandro Chocrón, que él es director de Big Media, y vamos a ir profundizando un poco por todos estos temas, porque la minería en Mendoza ya está presente, y vamos a arrancar yendo bien al hueso, por lo que quizás más le importa a la sociedad, que es cuánta plata va a dejar la minería. Si nos ponemos en un escenario de acá 10 años, ¿cuánto nos deja? Y si 10 años parece en tiempos mineros es poco, si vamos un poquito más allá, en 20 o 30, ¿cómo ves ese impacto económico? Bueno, primero tenemos que decir que la minería siempre estuvo presente. Más allá de que históricamente tenemos la primer mina del país en Los Paramillos, sí. Cuando en los 90 se cambia la legislación minera argentina porque no era atractiva para las inversiones extranjeras y arranca este impulso de la minería moderna argentina, la mayoría de las empresas mineras se vinieron a radicar a Mendoza. Y había más de 70 empresas mineras en Mendoza. ¿Por qué Mendoza? Por varias razones. Porque bonita, por un lado, pues tiene buen vino, sin lugar a dudas, pero además logísticamente muy bien ubicada para empresas que se dedican a la exploración de la cordillera, estar en el medio de la cordillera. En ese momento todavía teníamos el kilómetro cero en Mendoza, así que tenía toda su lógica. Pero además muchas de las empresas tenían base en Santiago de Chile, entonces le era relativamente cercano estar en Mendoza. Y Mendoza además ofrecía buenas empresas de servicios que estaban en el petróleo desde hacía muchas décadas y podían transformarse en empresas mineras, como finalmente de proveedores mineros, como finalmente sucedió. Pero además había universidades, centros de investigación, toda una ciudad que también se mira a la hora de tomar decisiones de dónde uno se va a instalar. Y eso siempre estuvo, y muchas de esas empresas que arrancaron allá por 93, 95, todavía siguen trabajando para toda la minería argentina, e incluso algunas para la minería en Latinoamérica. Lo que estamos viendo ahora es, lo que sí se paró, y como bien sabemos, allá por 2007, y que en realidad empieza unos años antes, es la exploración minera en la provincia de Mendoza, a partir de esa famosa ley que, como digo yo, fuimos por el cómo sin preguntarnos para qué queríamos la industria. Uh-huh. Pero bueno, así fue, eso nos retrasó, pero las empresas de exploración siguieron. Muchas de las empresas mineras se fueron a las provincias donde estaban explorando y donde hicieron sus descubrimientos y donde abrieron sus minas. Uh-huh. Y desde hace algunos años, desde Mendoza, arrancando desde el sector privado, pero en conjunto con el gobierno a través de la empresa provincial de promoción minera como es Impulsa Mendoza, sí, empezamos a desarrollar un plan estratégico para Mendoza. Y la primera pregunta fue, y ahí vuelvo a tu pregunta, ¿cuánta plata podría dar Mendoza? Entonces, claro, en ese informe se habla justamente, se hace un estudio en base al potencial geológico mendocino
con trabajos del Servicio Geológico Argentino, el Servicio Geológico Americano y la experiencia regional, y se puso en valor algo que todos conocemos y que todo mendocino puede entender, que si del lado chileno hay minas, lo más fácil decir es, entonces hay del lado argentino. Nosotros lo llevamos un poco más con base científica, Bien. que darle un sustento a eso y decir cuánto podría ser todo eso. Había un trabajo justamente hecho al respecto de cuánto potencial minero existiría en Mendoza, y si nos enfocamos expresamente en cobre, que tiene una razón, es como uno de los minerales estratégicos para la transición energética que se viene en el mundo, o sea, de alta demanda. Sí. Pero además porque tenemos depósitos con alto potencial en cobre y que al mismo tiempo, según lo que se ve en las grandes minas del lado chileno, todas podrían operar bajo la legislación mendocina vigente. Entonces dijimos, ok, ahí tenemos un espacio para entrar y ponernos. Lo pusimos en valor. El Servicio Geológico en su informe decía que Mendoza podría tener un potencial de cobre, lo voy a decir en números, pero nada más que como referencia, de unos 51 millones de toneladas de cobre fino contenido en sus depósitos. Para que se den una idea, San Jorge contiene 1. O sea, faltan descubrir 50. 50 San Jorge. 50 San Jorge. Pero eso es un valor estadístico. Ahora, si nosotros cruzamos desde Mendoza a la cordillera, acá por el... Bueno, hoy no podemos porque está cerrado el paso, pero si bajáramos, y todos saben que cuando bajan se encuentran esas camionetas rojas con mineras y el tren minero y todo eso, esos bajan de la más grande operación conjunta de minas de cobre del mundo, que son 2 minas, una al lado de la otra, que ahora se están conjugando, Río Blanco y Los Bronces. Y esas, entre las dos, solo ahí tienen 110 millones de toneladas. Más del o sea, doble. más de lo que se está estimando por estadística y probabilidad de cuánto podría haber en Mendoza. O sea que ese 50 tiene un sentido. Y si nos corremos 60 kilómetros más al sur, a la altura de Rancagua en Chile, la zona viñatera y de frutales en Chile, tenemos ahí la mina subterránea de cobre más grande del mundo, que produce hace más de 120 años, que tiene reservas para más de 100 años, o sea, estamos hablando de una industria que va a funcionar más de 200 años, Impresionante. y cuyos recursos y reservas históricas son alrededor de 130 millones de toneladas. Bueno, toda esa franja geológica, podríamos decir, que tiene una lógica porque está en la cordillera, justo en el límite, a la altura de Malargüe se mete todo en Malargüe. Entonces ahí es donde Impulsa Mendoza empezó a trabajar en este distrito minero y empezar a enfocarnos. Si nosotros hicimos un trabajo que lo pueden encontrar en la Fundación Plan Pilares, si entran en la página lo van a encontrar, que es este plan estratégico que es para el desarrollo de Mendoza, no es minero, un plan de desarrollo de Mendoza, pero buscando justamente la potencialidad económica. Si nosotros descubriéramos de los 8 que se podrían descubrir, solo 4 de esos, y no de los grandes como los que vemos en Chile, Sí. también importantes, pero no tan grandes, en la década del 40, que estarían en plena producción todos ellos, estaríamos produciendo 4.500 millones de dólares al año. O sea, en el 15 2040 años. Mendoza podría estar produciendo... Ahí ya estarían los 4 en plena producción. O sea, el 2040 se podría producir... O sea, podría estar produciendo 4.500 millones de dólares. Exactamente. Hoy estamos exportando, y desde hace varios años, alrededor de 1.500, 1.600 millones de dólares. O sea, aumentar nuestras... Cuadriplicar, o sea, solo minería sería 3 veces lo que se exporta hoy, cuadriplicaríamos las exportaciones de Mendoza. Y eso es una parte. Y eso es lo que hay que entender. Que eso es lo que vamos a producir. ¿Eso estamos hablando solo de cobre o...? Solo de cobre. O sea, A veces el cobre viene con algo y está considerado, que a veces pero viene como bueno, molibdeno. faltan las minas de hierro, faltan... Litio. ¿o no? Litio. Al lado del de cobre, el resto Es nada. Estamos comparando el hipermercado con el kiosco, Con más el- o menos. Ah, mira. No, minería de cobre es de alto volumen, de alta necesidad de inversiones, de alto riesgo, de tiempo en poder descubrirlo.
pero después es un motor que arranca y está décadas y décadas produciendo. En ese sentido, ¿cuánto tiempo tiene que esperar Mendoza para que eso se active y para que eso empiece a derramar en las empresas y empiece a derramar en la economía común de los mendocinos? Bueno, ahí viene la visión estratégica. Si solo pensamos en Mendoza, ¿qué tenemos que hacer? Acelerar un proceso que normalmente lleva como 15 años, desde que se empieza a explorar hasta que se llega a una producción. ¿Y cómo se acelera ese proceso? Primero, incentivando la exploración. La gran clave en la industria minera es mantener la exploración y desde los gobiernos, que son los dueños de los recursos minerales, incentivar esa exploración para que nunca frene y me esté generando minas que es muy difícil llegar. De ahí surge el Malargüe Distrito Minero Occidental, un formato que desarrolló muy inteligentemente la gente de Impulsa Mendoza, tratando de acelerar el proceso de permisos para ir a explorar. Y hoy día tenemos más de 60 proyectos con permisos, que claro, después hay que conseguir la inversión para explorar, pero bueno, ese paso, que es uno de los puntos clave acá y en todo el mundo, ya se aceleró. La declaración de impacto ambiental. Después estamos yendo... O sea, de la parte burocrática del gobierno, realmente está empujando, haciéndola mucho más fácil para poder lograr... Lo otro que también traba es la administración de los derechos mineros. Por eso el gobierno dijo, ok, modernicemos nuestro código de procedimiento minero para que sea más eficiente, más rápido y hagamos desde nuestro sector todo lo que nosotros podemos hacer para que ese proceso sea adelante. Al mismo tiempo también hay que ver, y no hay que olvidarse, esto es un ajedrez muy complejo, la parte social y la parte ambiental, de que lo que estamos planificando sea una minería moderna y sostenible y que considere todos esos aspectos, la gente, sus preocupaciones, sus necesidades de trabajo, el cuidado del agua, estamos en una provincia donde hay poca agua y que hay que cuidarla y todas esas dudas hay que irlas exponiendo. Entonces, ¿cómo acelerar el proceso? Dijimos, ok, dentro de Malargüe, en la zona de Malargüe, es como esa franja geológica se mete. Ese sector fue estudiado, o toda la cordillera, fue estudiado en la década de los 60, en otra época de minerales estratégicos, era con otro fin, era la Guerra Fría, pero también se buscaba minerales como el cobre. En esa época, Naciones Unidas con el gobierno argentino hicieron un programa de exploración a lo largo de todo el país, donde muchos de los blancos de pórfidos de cobre, que es como estos depósitos de cobre grandes se conocen, estaban en esta zona. Por eso en los 90, que también les mencioné cuando se instala la minería en Mendoza, las grandes compañías productoras de cobre vinieron todas a explorar Mendoza, pues ya sabían que geológicamente era muy rico. Primero por un tema de caída de los metales y después por las propias legislación mendocina se frena esa exploración y toda esa zona con una alta potencialidad de hacer descubrimientos estuvo parada hasta ahora que se está reabriendo. Entonces, cuando uno dice 15 años, en realidad es porque uno va a distritos que ya están maduros, que hace que es más difícil encontrar cobre, que hay que perforar más profundo, por lo tanto es más riesgo, más inversión. Nosotros tenemos todavía la posibilidad de tener un distrito número 1 productivo del mundo en superficie, abierto para exploración. Entonces, eso es muy atractivo. Ahora, para poder explorar eso, tenemos que resolver un tema. Lo que decía recién, la parte social y ambiental. Y por otro lado, acercar al inversor a Mendoza, que hasta hace muy poco tiempo no querían ni escuchar de Mendoza. Entonces, nosotros tuvimos que armar un plan que trate de ir cubriendo las necesidades de los dos sectores. Respuestas a la sociedad en el tema ambiental, social, pero también respuesta al inversor para que confíe en que es una plaza que, dado que hablamos de inversiones de largo aliento, o sea, de mucho tiempo y de grandes inversiones, ellos, ¿qué te piden? Seguridad jurídica, transparencia, que no le cambien las reglas, y entonces hay que trabajar en ese sentido. Y en eso estamos trabajando. Ahora, eso es Mendoza, pero al lado tenemos una provincia que tiene Rigui,
entregados y solicitados por 32.000 millones de dólares. Estamos hablando de San Juan. En San Juan. Y un poco más al norte, otro tanto con unos 15.000 millones de dólares. No sé, todos los días aparece uno nuevo, así que ya estoy perdido cómo estamos, pero debemos estar cerca o por arriba de los 40.000 millones de dólares de compromisos de inversión en minería. Y eso requiere de empresas preparadas, con gente preparada, con gente que tenga certificaciones que puedan demostrar a esas inversiones de alto riesgo que lo que ellos van a hacer cubren las necesidades que tienen las empresas con estándares. Si yo soy un empresario que me quiero dedicar o que salgo de la construcción y me quiero dedicar directamente a la minería o a dar servicios mineros, ¿en qué debería estar pensando? ¿Cuáles serían los sectores o los rubros donde yo me tendría que especializar como para que me vaya bien o que vos sepas que hay una deficiencia y que se puede mejorar mucho más? Bueno, hay como diferentes formas de encararlo. Primero que para entrar es una industria, sí, y eso lo tienen que entender, y para eso existe la Cámara, muy cerrada. En general se trabaja en nichos muy cerrados. ¿Por qué? Porque el alto riesgo que maneja esta industria hace que trabaje con gente que ya conoce la industria y que entiende los riesgos que están involucrados. No es fácil ir a abrir un camino 4.000, 5.000 metros en cordillera. Tienen que tener, además de los equipos correctos, las camionetas correctas, el personal correcto. No, acá hubo un ejemplo, el ejemplo de Vale, que muchas empresas proveedoras que se dedicaban a la construcción y fueron a atender a Vale, y casi muchas no quebraron de casualidad, porque terminaron... Porque el riesgo que lleva trabajar en alta cordillera y en esta industria es muy alto. Entonces, yo lo he visto, choferes que vienen con un camión de carga y cuando ven el camino se te frenan, tan simple como eso, se te frenan y dicen, no, yo acá no subo. Claro. Fíjate la preparación que tenés que tener. O tener camionetas con tubo de oxígeno para poder manejar con oxígeno. Claro. O sea, es algo que no todo el mundo está acostumbrado. Trabajar a 4.000, 5.000 metros con viento blanco y no se para, se trabaja. En algunas condiciones se para, obviamente hay normas de seguridad para todo eso, pero se trabaja con menos 20, con menos 30 y se continúa trabajando. Y entonces, ¿en qué crees que se podría enfocar? Entonces, quien quiera entrar tiene que entender eso, de que es un nicho muy cerrado, que para entrar la industria te va a requerir que tengas certificaciones, porque no puede arriesgarse. Si vos tenés un campamento a 4.000 metros, no te podés arriesgar a traer a alguien que no, al menos no te diga que lo va a hacer, está preparado para hacerlo bien. Claro. Pero además que tenga la experiencia. Y le va a preguntar, ok, ¿en cuántas minas o cuántas veces hiciste un campamento a 4.000 metros? Y te lo van a preguntar. Entonces, se viene, si uno quiere trabajar dentro del sector directamente a la minería, que no es, digamos, tampoco son tantas las minas. Uno habla que la minería cree que son muchas minas. En realidad, vamos a decir que en cobre puede llegar a haber, en 20 años puede haber 4, 5. No va a haber mucho más que eso. Con grandes volúmenes que mueve, sí, un montón, pero son pocas minas. Claro. Entonces, ese es un nicho muy particular que para entrar es muy exigente y que muchas veces lo que estamos planteando es que hay que empezar a ver con visión regional y ver quiénes tienen experiencia, hacer asociatividad y empezar a proveer las capacidades que uno tiene como local, que es tener la logística, tener la gente local, que es más barato que estar trayendo gente de otro lado, tenemos gente preparada, preparar tu gente en todo ese sentido también, pero después buscarte quizás con quién asociarte para poder salir a competir en esas grandes ligas, porque lo que estamos haciendo es tratando de entrar a la Premier League. Y para entrar a la Premier League hay que estar preparado, no es por casualidad que se entra. Entonces, ahora, eso es dentro de la minería, pero si yo empiezo que digo que vamos a invertir 30.000 millones de dólares en los próximos 10 años, imagínense el efecto económico regional que eso implica. Entonces,
Si uno va a Neuquén, lo ve muy bien, lo que cambió la ciudad de Neuquén en los últimos 10 años. A veces hay que pensar más abierto y decir, ok, dentro de poco va a haber un montón de gente que si veo el rango de sueldo que tienen en Argentina, el sector minero petrolero, es el mayor del país. Entonces, un montón de gente va a empezar a ganar buenos sueldos, y eso lo vemos nosotros desde la exploración, que lo primero que hacen es se compran un celular caro, después se cambian el auto, Sí. y después se compran su casa. Claro. Porque es lo que uno lleva a hacer en general. Yo me acuerdo en 2005, cuando estaba abriendo la mina Veladero, la provincia con mayor venta de autos usados por habitante era San Juan. Que uno miraba a San Juan en esa época y decía, claro, lo movía solo una mina que se estaba construyendo. Y la gente estaba era saliendo... Veladero, ¿no? Sí. Eso era Veladero. Estaba saliendo de su autito viejo usado, digo yo, saliendo del Renault 12 para comprarse un auto más nuevo, usado, porque estaban arrancando. Eso es el efecto económico que se va generando. Y en una provincia como Mendoza, que tiene muy buenos proveedores, que son reconocidos en todo el país y en otros países, con muy buenos profesionales. Nosotros estamos mandando profesionales a trabajar a Santa Cruz, a Salta, a San Juan, a Chile, a Perú, todo el tiempo. O sea, vos tenés profesionales locales muy bien preparados. Y todavía se puede ampliar, porque muchos, aunque no como yo mismo, yo he trabajado después de este parate en Mendoza en exploración, yo no me mudé, me quedé viviendo en Mendoza, aunque nunca más trabajé en Mendoza hasta ahora, que estoy volviendo. Y mucha gente hace eso, porque es un lindo lugar para vivir. Claro. Y Guillermo, mencionaste Malargüe, lógicamente con el distrito minero, también la zona de Uspallata con San Jorge, pero ¿cuáles son esas zonas de Mendoza donde hay que poner el foco o podría darse estas inversiones o mayor impacto de la minería? Desde, digamos, Malargüe hoy día es exploración mayormente. Y la meta que tenemos para alcanzar esa meta de producción en 15 años, 10, 15 años, es que todos los años se invierta, alcanzar un pico y después se estabilice $100 millones al año. Eso siempre hablamos de cobre. Exploración de cobre. Exploración de cobre. Solamente exploración, que exploración es costo hundido, claro, para la industria. Pero de esos 100 millones, casi mayormente es inversión local, es para empresas de proveedores locales. Mendoza tiene todo lo que precisa la exploración, casi todo, mejor dicho, lo se consigue en Mendoza. Pero, por ejemplo, las empresas que hacen exploración, ¿qué es lo que necesitan? ¿Cuáles son los servicios que requieren? Va aumentando a medida que avanza. Desde la prospección, que primero arranca prospección. desde la prospección, que precisa profesionales y personal técnico para trabajar, y los primeros que se benefician son los puesteros y todo eso, pues le alquilás los caballos, le alquilás el lugar para trabajar, le alquilás un montón para dar de comer, y eso empieza a aumentar. Empezás a alquilar camionetas, claro, empezás a requerís hotelería. Yo fui hace poco a uno de los hoteles ahí de Malargüe, que hacía mucho no iba, y dije, tanto tiempo, y se está explotado esto. Y es verdad, fui a cenar y eran todos mineros. Yo me quedé mirando y digo, wow, ¿hace cuánto que no veía esto en Mendoza? Y eso empieza a aumentar. A medida que avanza, después tenemos los laboratorios de geoquímica, que en Mendoza los tenemos, construcción de caminos y perforación, y todo eso está en Mendoza. La gran inversión en la exploración es en perforación, que nosotros le decimos es la máquina de la verdad. La que va, perfora y te dice si hay o no hay cobre, así de simple. Y es la que se lleva la mayor parte de la inversión en exploración. ¿Por el momento solo Cobre en el distrito minero está en esa instancia o hay algunas más? No, en los últimos años ya 3 compañías exploraron y perforaron en Malargüe. Y este verano había, en la etapa anterior, porque antes de poner perforaciones tenés que hacer todo un trabajo de mapeo y muestreo. Claro. Este año había yo de amigos míos, porque además nos conocemos, somos todos. Creo que éramos como 10 compañías. Bien. Prospectando y eso, algunos de esos ya van a llegar a perforar este verano. Esto es por temporada, porque lo que es en cordillera nieva, así que acá hay que ver cómo está la temporada y se entra antes o después según la cantidad de nieve que cayó. Pero este verano, con suerte, ya vamos a ver más
compañías perforando, y eso hay que incentivarlo todo el tiempo hasta que una de ellas descubra algo. Y después la industria empieza a funcionar sola. La compañía que descubre, que hizo la exploración y descubre, no es la compañía que explota el terreno, sino se descubre y eso pasa a la venta o al alquiler. En general no. Esta industria, como es una industria de alto riesgo, ¿cómo se trabaja? Se trabaja por generación de valor y lo vendo. Generación de valor, cada uno toma un riesgo diferente. Claro. Bien. Están los que inician, que normalmente son geólogos o gente de minería que lo entiende, que invierte un poco para tener un modelo o una idea geológica que le vende a alguien. Y después no tiene capacidad financiera para avanzar eso. Entonces lo vende. Después están las compañías expertas en exploración, las que se les llaman las junior. Muchas de esas cotizan en la bolsa de Canadá porque es una bolsa especializada en exploración minera, donde la gente sabe invertir en alto riesgo en minería. Entonces, ¿qué hace la compañía? Diluye su riesgo en un montón de accionistas. Entonces, un montón de gente de todo el mundo que invierte poca plata que al final termina siendo lo que precisa la compañía para explorar. Entonces, le genera valor agregado, lo lleva hasta un punto y en general después vienen las que están especializadas en la industria, es como 2 etapas de la minería. En la industria de la producción, que ya es casi una industria como cualquier otra. Entonces, normalmente ahí lo compran una productora cuya especialización es convertir ese proyecto de exploración en una mina productiva. Bien. ¿Cuál es la mayor mentira que se escucha sobre la minería? No solo en Mendoza, en general. Es una industria que genera muchísimas expectativas y es, por un lado, es lo que precisamos para poder convencer gente en invertir, pero al mismo tiempo es un arma de doble filo porque genera demasiadas expectativas. Y eso, internamente, dentro de las compañías mineras, genera expectativas. Imagínense para los que no entienden. Claro. Porque uno escucha, en general, que en la minería te haces rico, y en realidad no te haces rico. Es un trabajo, como lo estoy explicando, súper difícil, de muchos años, de mucho riesgo. ¿Que tiene buenos sueldos? Sí, pero tiene buenos sueldos, hasta ahí llegamos. Y cuando los hay, porque esto es cíclico. Entonces la exploración y los commodities y todo es cíclico. Entonces, salvo cuando entras en producción, que ahí se estabiliza la industria. Pero el pensar de que minería rico, no. ¿Mueve muchísimo dinero? Sí. Que es otra cosa, son 2 cosas diferentes. Genera una fuente de recursos muy alto que para el país puede ser tan importante como la soja o como la agricultura del país, que genera muchísimos recursos, pero no por eso somos un país rico, claro. Y lo sabemos. Entonces, tener esto también va a generar un montón de recursos con un montón de gente que se puede beneficiar teniendo mejores sueldos, empresas claro. de servicios que pueden proveer servicios y especializarse. Las obras que se podrían generar con las regalías. Ni que hablar que además, como es una industria que no decide dónde se instala, no está en el Gran Buenos Aires o en el Gran Rosario o en el Gran Córdoba, que sería más fácil porque tienen logística, tienen puerto, tienen lo que sea, tienen ferrocarriles. No, está donde descubrís el mineral. Eso, que es un costo para la industria, es un beneficio regional, porque empieza a construir caminos, a llevar energía, a llevar educación muchas veces, mejor salud. A ver, yo estoy investigando un poco y eso es lo que vos ves, por ejemplo, es verdad, creo que es un rubro que da mucha expectativa, pero cuando vos ves Canadá o ves Australia, que realmente su economía está muy basada en la minería. De hecho, leía también que Canadá se expande todo el tiempo a través de la minería y las inversiones mineras. No sé, todas las inversiones que hay en Perú, por ejemplo, en minería, más del 40% son canadienses. Eso no te obliga, a que vos... ¿Por qué tienen un mejor país en base a una industria que acá está tan negada? Eso es la gran pregunta. Bueno, que les digo, el Plan Pilares, se basa en el modelo de desarrollo de Australia, justamente. Pero esto lo empezó hace 70 años. Lo que nos llevan es tiempo. Un tiempo de un plan estratégico
donde considera no solo la minería, sino cada sector económico con una visión integral. ¿Cómo yo hago? No genero nichos o enclaves económicos, que los que están adentro de la industria ganen mucha plata y los de afuera queden afuera y cada vez se les hace más difícil alquilar porque estos tienen mucha plata. Eso es lo que hay que tratar de evitar, sino de ver, no me gusta, no lo que normalmente se llama el derrame, sino un verdadero entrecruzamiento entre sectores económicos para que todos se beneficien. Bien. Y que todos sigan trabajando, los que están, que sigan trabajando, que no empiecen a ser minerodependientes. Sino porque esta industria, como cualquier otra industria, tiene sus altos y bajos. Bueno, Australia es un país muy joven, es tan joven como Argentina. Había un chiste, no lo voy a decir el chiste porque si no se va a enojar conmigo, pero somos muy parecidos, tenemos una territorialidad muy parecida también. No tenemos quizás tanto, bueno, no sé, tenemos bastante mar. Pero vos decís que ellos se ordenaron, de hecho un país hasta humanamente muy nuevo, fueron todo creado con inmigración, bueno, como Argentina también. Si uno se proyecta de esa forma, digo, bueno, yo puede ser que en el 2050 mis nietos puedan vivir en un país como Australia. Si trabajamos bien todas las potencialidades argentinas, posiblemente sí. Pero con visión estratégica. No es por casualidad, no es gratis. Nosotros no tenemos a Messi jugando las Premier League o todo eso porque quiso, sino que se viene preparando hace 20 años, 30 años, y cada uno de los que va allá tiene que entrenar y trabajar, y es uno de millones. ¿Pero por qué llega Messi? Porque tenemos clubes de barrio, potreros, un montón de gente que se va preparando, pequeños clubes, que al final todo ese esfuerzo termina sacando un Messi o cualquiera otro. O sea, hay que recrear la historia minera mendocina, volverla a recrear para que realmente en el tiempo... Y con una visión integral, mucho más abierta, pensando que no es solo producir minerales, es tener empresas competitivas que puedan proveer servicios competitivos en todo el mundo. Tener centros de investigación y desarrollo tecnológico que vendan patentamientos para la minería para todo el mundo. Que tenga profesionales que puedan trabajar en cualquier lugar del mundo. Estamos en la era de la economía del conocimiento. Y todo eso que estoy mencionando es conocimiento, al fin y al cabo. Entonces, es ahí donde hay que prestar. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con algo tan básico como sacar cobre de un cerro. Pero uno tiene que entender esa potencialidad que tenemos nosotros por nuestro recurso geológico, convertirlo en algo competitivo que nos diferencie y podamos vender. El mundo cada vez es más competitivo, entonces tenemos que trabajar, educarnos y prepararnos en todos los sentidos para que no sea solo esperar que produzca el cobre y que una parte me va a tocar, sino decir, ok, ¿cómo yo a través de eso me convierto en una empresa, un profesional o un trabajador que hoy día estoy acá, pero si me quiero ir a trabajar a cualquier lugar del mundo, me voy porque soy un buen profesional y me lo reconocen, no porque no tengo trabajo y no sé qué hacer, claro, sino por decisión propia. Eso hay que cambiar, pero no es fácil, es preparación. Mendoza tiene esa visión estratégica. El plan Pilares es lo que en parte lo que trabaja y a ayudar a los ecosistemas mineros a tener esa visión integral y regional. Y le voy a dar un dato para que vean, Chile hizo esto hace 30 años, 40 años, y se basó en Australia también. No estamos inventando nada, no estamos inventando la rueda, todo más o menos va por el mismo lado. Chile hace 40 años, cada dólar que producía la minería, esto me lo contó un amigo, que producía la minería en Chile, en su economía, por esto es lo que en esa época se decía el derrame, producía 40 centavos más. O sea, en el PBI, si la minería producía 1, en la economía se movía 1,40, 40 centavos más por el movimiento económico. Cuando empezaron con esta visión estratégica de decir, ok, tenemos que tener proveedores de alta calidad, competitivos, que hasta ese momento eran todos extranjeras, las compañías de proveedoras. Tenemos que hacer nuestras empresas y que sean competitivas y que salgan al mundo. Hoy día,
cada dólar que produce la minería repercute en $2 en el PBI. O sea, tienen otra minería en el entrelazamiento económico que generan. Australia, que es como la meca que todos tomamos, ok, es el ejemplo, por cada dólar que produce la minería genera 1.30. ¿Por qué? Pues todos los patentamientos de desarrollo tecnológico son australianos, porque todos los software que usamos son australianos, porque si querés capacitarte tenés que ir a una universidad australiana y otras también, pero ellos entendieron que es mucho más que solo hacer minería. Y muchos de esos que generan ese otro dólar o $1.30 son pequeñas pymes con gente muy preparada, pero de 4, 5, hasta 10 personas que van desarrollando conocimiento. Y que si venden servicios, se suben a un avión y se van, no tienen que andar despachando nada en aduana. Claro. Son ellos los que se suben y se van. Entonces genera un valor agregado muy alto. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar que Mendoza tiene todas las herramientas para pensar en ese desarrollo. No todos los lugares lo tienen. No, y aparte nosotros tenemos universidades y un montón de cosas que ayudarían muchísimo a eso. O sea, la UNC sigue siendo de alta gama a nivel conocimiento. El desarrollo del siglo XXI es convertir ventajas comparativas, tener una geología, tener la UNCUYO, tener las otras 8 universidades, tener empresas proveedoras, en ventajas competitivas. ¿Qué el mundo precisa que yo le voy a vender al mundo? Además del cobre que también voy a vender. Pero el cobre es solo como un motor de encadenamiento de todo ese desarrollo económico y social. Por eso el plan Pilar de nosotros decimos es un plan de desarrollo social y económico en torno a la minería. Y no entender de que la visión tiene que ser esa. Guillermo, ya para cerrar, te vamos a proponer algunas preguntas un tanto más lúdicas o de respuesta mucho más rápida con algunos formatos. Si tenés que decir en 20 años cuál va a ser el sector asociado a la identidad mendocina que va a generar más riqueza, intuyo más o menos por dónde va a venir la respuesta, pero tenés que elegir uno: turismo, la vitivinicultura, la economía del conocimiento o la minería. La minería y el conocimiento, digamos, como lo que estaba explicando, van de la mano. Y no hay que perder el petróleo, que el petróleo no convencional también va a empezar a jugar un rol más importante. Bien, estas son para que completes la frase y te vamos a decir un enunciado y vos nos tenés que decir cómo terminaría. La gente que hoy está en contra de la minería, ¿cambiaría de opinión sí? Si ellos entendieran esta industria como un factor de desarrollo social y económico que puede aportar a generar oportunidades económicas, oportunidades de crecimiento e incluso oportunidades para mejor cuidar nuestro ambiente. Bien. La última es, ¿el mayor error que está cometiendo Mendoza respecto a la minería es? Creo que está haciendo todo bien últimamente, lamentablemente. No te puedo completar esa frase. Porque venimos trabajando en un plan estratégico, que seguramente algunas cosas debemos estar haciendo mal, pero en la visión se entendió entre el sector público y el privado que este puede ser un motor de desarrollo para Mendoza, para la región, y eso es algo que las regiones, perdón si me extiendo, pero la región andina tiene que empezar a pensar muy bien cuál es su posicionamiento en el país, con petróleo y con minería, con Vaca Muerta y con el cobre. Pensar que nosotros quizás, si lo desarrollamos estratégicamente, podemos empezar a nivelar este país que siempre se fue todo para el Gran Buenos Aires y empezar a estabilizar. Creo que eso es algo que desde Mendoza lo tenemos muy claro, por lo menos quienes estamos trabajando en esta visión estratégica, y creo que se están haciendo bien las cosas. A mí, antes de cerrar, hay una pregunta que me gustaría hacerte, una que tiene más que ver con el futuro de los jóvenes, que tiene que ver con qué crees que tiene proyección para estudiar, obviamente para trabajar en estas empresas, y el que no quiera estudiar, ¿qué oficio debería tratar de empezar a pensar que puede ser posible que se tome? Bueno, esta industria atrae gente de todas las profesiones que se les pueda ocurrir, me las dicen, y todas
están involucradas de una forma, directa o indirecta. Así que si esta industria se mueve y avanza, solo el efecto económico que genera le da oportunidades a todas las otras industrias, pero en sí misma también, porque hay que tener desde un mozo o un cocinero en alta montaña hasta un microhospital de alta complejidad para alta cordillera en el mismo lugar. Desde choferes con capacidades en manejar en alta cordillera hasta geólogos o ingenieros especializados. O sea, abarca, ni que hablar, abogados, contadores, pues todo esto precisa una administración por detrás para que funcione, muy importante. Creo que lo importante para los chicos es que tienen que estudiar, que tienen que prepararse, que jugar la Premier League no se llega de casualidad, que tienen que estar preparados. Igual para las empresas, tienen que estar certificadas, capacitadas, trabajar en ese sentido, porque si es exigente la industria, digamos, la industria te va a pedir un nivel de educación o certificación para el nivel que sea, el puesto que sea, pero un mínimo te va a pedir siempre. Y creo que hay oportunidades para las diferentes profesiones y obviamente, ni que hablar lo básico, que ya todos lo entendemos, en lo que es tecnología, inteligencia artificial y eso, porque son herramientas que te ayudan en los procesos de trabajo muchísimo. Entonces, eso hay que tenerlo súper incorporado. Ya sería algo que no se puede obviar. Guillermo, muchas gracias por visitar el podcast de Área 3 y todo lo que nos has contado. Muchas gracias, muy interesante. Gracias a ustedes, un gusto haber estado acá.